31 cosas escalofriantes de la masacre de Tlatelolco. ¿Y quién fue el verdadero culpable? ¿Díaz Ordaz, Echeverría o la CIA? El 2 de octubre de 1968 ha sido uno de los días más aciagos en la historia de México, cuando una multitud de estudiantes, profesores y simpatizantes del movimiento estudiantil fue ametrallada en Tlatelolco. La verdad de los hechos fue ocultada por el gobierno durante más de 30 años, con el respaldo de los periódicos y medios de comunicación, pero a partir de comienzos del presente siglo, la desclasificación de documentos ha permitido esclarecer, al menos parcialmente, lo que ocurrió. Los primeros mandatarios mexicanos son prácticamente intocables, y el de la época, Gustavo Díaz Ordaz, logró sortear señalamientos y responsabilidades hasta su muerte en 1979. Pero gracias a su longevidad, que le permitió vivir 100 años, su secretario de Gobernación y futuro presidente, Luis Echeverría Álvarez, no pudo evitar responder ante la justicia. Echeverría produjo el insólito acontecimiento de un expresidente mexicano, declarado ante la justicia y arrestado, aunque solo fuera domiciliariamente. Sin embargo, las investigaciones más recientes han revelado que detrás de Echeverría hubo dos personajes con altas responsabilidades en los sucesos del 2 de octubre, incluyendo un filósofo que fue el ideólogo de la represión. Vamos a repasar en este video los trágicos acontecimientos del 2 de octubre mexicano, sus antecedentes, el papel de las agencias del gobierno estadounidense y las últimas revelaciones sobre los responsables de esta matanza. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El movimiento de 1968 demandó la democratización de México, después de 5 décadas de gobiernos del PRI. El movimiento de 1968 fue un movimiento social que se desarrolló en México en el año de 1968, en el que participaron estudiantes, profesores, intelectuales y público en general, liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México y demás centros de estudios superiores de la capital mexicana y otras ciudades del país. El movimiento demandaba la eliminación del autoritarismo, el adesentamiento de los procesos electorales, plagados de fraudes, la libertad de los presos políticos y otras medidas políticas y sociales para la reducción de las desigualdades en México. El órgano director del movimiento fue el Consejo Nacional de Huelga, que emitió un pliego de peticiones al gobierno con las demandas específicas en los asuntos políticos y sociales planteados. El movimiento de 1968 buscaba un cambio político en México, después de 5 décadas de gobiernos del mismo partido, el PRI, y el Estado lo calificó de insurgencia, rebelde e interesada en derrocar al poder ejecutivo. Número 2. La masacre de Tlatelolco no fue la primera sufrida por los estudiantes mexicanos. El movimiento de 1968 no puede desvincularse del proceso político, económico y social surgido en México después de la Revolución Mexicana. Tradicionalmente un país marcado por las injusticias sociales, México inició un proceso de cambios después de la Revolución, pero estos no iban a la velocidad que las desigualdades demandaban, mientras el PRI se fue constituyendo en la organización hegemónica de la política nacional, que neutralizaba o eliminaba cualquier disidencia que amenazara su hegemonía. Aunque la masacre de 1968 fue la más brutal e influyente en el proceso político mexicano, no fue la primera, ya que después de iniciados los gobiernos posteriores a la Revolución, muchos sectores mexicanos manifestaron su disconformidad con el estado de cosas. En 1942, el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho masacró a un número no determinado de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que habían declarado una huelga exigiendo el reconocimiento de los títulos expedidos por la institución y otras reivindicaciones. Número 3. Los estudiantes que protestaban eran denunciados como disolutos sociales por el gobierno. La protesta del Politécnico tuvo un final trágico, pero abrió una nueva etapa para el movimiento estudiantil mexicano, ya que fue la primera reacción de los estudiantes a los ataques del poder a una institución de educación popular. En 1949 y 1952 se produjeron otras acciones hasta desembocar en la huelga de 1956, en la que 120,000 estudiantes se paralizaron exigiendo cambios académicos y económicos en el sector de la educación popular.
El Estado respondió calificando a los estudiantes de agitadores y disolutos sociales y enviando al ejército al internado del Politécnico. Durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, entre 1958 y 1964, las protestas de la población se intensificaron en demanda de reivindicaciones económicas, autonomía sindical y apertura del régimen político, y el gobierno respondió con más represión. En noviembre de 1964, 206 médicos residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre fueron despedidos por reclamar el pago de remuneraciones atrasadas, abriéndose un periodo de conflictividad en el sector salud. Número 4. El 26 de julio de 1968, una manifestación estudiantil fue brutalmente reprimida en el centro histórico de Ciudad de México. En octubre de 1966, el gobierno de Díaz Ordaz tomó militarmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, en represalia a protestas estudiantiles y arrestando a decenas de estudiantes. En mayo de 1967, el ejército tomó la Universidad de Sonora. El 26 de julio de 1968, dos manifestaciones estudiantiles, una del Politécnico protestando contra los granaderos y otra de la UNAM y de la Juventud Comunista, en solidaridad con el aniversario de la Revolución Cubana, coincidieron en el centro de Ciudad de México. Las dos demostraciones se convirtieron en una sola y la multitud se dirigió a la Plaza de la Constitución, donde fue brutalmente reprimida, con saldo de más de 500 heridos y decenas de detenidos. Número 5. Un soldado destruyó de un tiro de bazooka la puerta de la Prepa 1. En los días siguientes se produjo una ola de detenciones, sin órdenes judiciales, contra militantes del Partido Comunista, y el 30 de julio de 1968, un soldado destruyó de un tiro de bazooka la puerta del siglo XVIII de la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, hizo la bandera mexicana a media asta en protesta por el ataque a la Prepa 1 y en defensa de la autonomía universitaria y de las libertades de pensamiento, reunión y expresión. El 1 de agosto de 1968, el rector Barros encabezó una marcha universitaria por la Avenida de los Insurgentes, en la que se gritó una consigna que se haría muy popular: «Únete, pueblo». Sin embargo, un sector de los estudiantes calificó de farsa oficialista la marcha encabezada por el rector, denunciando que su interés era desviar la lucha estudiantil solo hacia los temas relacionados con la autonomía universitaria. Número 6. Una federación de estudiantes leal al gobierno acusó al movimiento estudiantil de pertenecer a la izquierda radical. El 3 de agosto de 1968, los periódicos mexicanos llegaron a manos del público con despliegues en favor y en contra del movimiento estudiantil. La oficialista Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, señaló que el gobierno mexicano estaba siendo víctima de una conspiración nacional e internacional. Por parte de los provocadores tradicionales organizados en las corrientes del maoísmo y del trotskismo, acusando al movimiento estudiantil de poner en marcha sus planes desestabilizadores en los días en los que México ofrecerá su corazón a la juventud del mundo en la 19ª Olimpiada. En alusión a los Juegos Olímpicos de México 1968, cuya inauguración estaba prevista para el 12 de octubre. Por su parte, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, CENED, dijo en un manifiesto: organizaciones revolucionarias de la juventud están sufriendo la furia irracional de los cuerpos policíacos. El movimiento estudiantil se proyecta para derrotar la violencia y abrir nuevos cauces a la democracia. Número 7. El presidente Díaz Ordaz fue insultado por primera vez en una manifestación. El 4 de agosto de 1968, el movimiento estudiantil presentó un pliego de peticiones en el que solicitó la libertad de los presos políticos, la derogación de los artículos del Código Penal Federal relacionados con el delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, encargado de la seguridad de los eventos masivos, la indemnización a las familias por los muertos y heridos ocurridos desde el inicio del conflicto y el establecimiento de responsabilidades en la ocurrencia de los hechos sangrientos. El 27 de agosto de 1968, en una marcha de unas 30,000 personas hacia el Zócalo, el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz recibió insultos por primera vez en una manifestación pública y en la asta bandera de la emblemática plaza fue colocado un banderín rojinegro. La manifestación se pronunció por ocupar la plaza en espera de respuestas por parte del gobierno, a escasos días de la presentación del informe anual del presidente, y un nutrido grupo de estudiantes se quedó montando guardia en el lugar. Número 8. Una manifestación gubernamental se volvió opositora.
En la madrugada del 28 de agosto, tanquetas del ejército irrumpieron en el Zócalo, disolvieron la acampada estudiantil y persiguieron a los estudiantes por las calles adyacentes, mientras varios de estos se montaban en los tanques ligeros, brindando la imagen, al menos simbólica, de unos carros blindados del gobierno, tomados por sus adversarios. En el operativo participaron 2 batallones de infantería, 1 de fusileros paracaidistas, 4 de la Policía del Tránsito, 200 patrullas policiales y un cuerpo de motociclistas. En un acto oficial de desagravio a la bandera, varios centenares de empleados públicos fueron llevados en camiones al Zócalo y dejaron atónitos a sus jefes y a los observadores cuando empezaron a corear: «Somos borregos, somos acarreados, no vamos, nos llevan». La manifestación gubernamental de desagravio a la bandera fue dispersada por tanquetas del ejército que salieron del Palacio Nacional. Número 9. 4 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados. El 7 de septiembre de 1968 tuvo lugar la manifestación de las antorchas en Tlatelolco y el 13 se produjo la Marcha del Silencio, en la que los asistentes se taparon la boca con pañuelos. El clima de crispación nacional produjo otro evento trágico el 14 de septiembre, cuando 4 jóvenes trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados en el pueblo de San Miguel Canoa, tras ser acusados de comunistas por el párroco local, Enrique Mesa. Esta tragedia fue llevada al cine en 1976 por Felipe Casals en la película Canoa. El 15 de septiembre, Eberto Castillo dio el grito en la explanada de la UNAM, lo que puso colérico al presidente Díaz Ordaz. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria y 5 días después el rector Barros Sierra presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno de la universidad. Número 10. En los enfrentamientos en el casco de Santo Tomás hubo 15 muertos. El 23 de septiembre, el edificio de la Vocacional de Ciencias Sociales, número 5 del Instituto Politécnico Nacional, fue ametrallado por comandos armados vestidos de civil, ocasionando graves daños. Al anochecer del mismo día se produjo una batalla campal entre estudiantes y granaderos en el casco de Santo Tomás. Los estudiantes cavaron zanjas, derribaron postes y quemaron vehículos para bloquear el acceso, y los granaderos lanzaron gases lacrimógenos, pero se replegaron para evitar las bombas Molotov que les lanzaban desde diferentes puntos. El enfrentamiento por el casco de Santo Tomás solo pudo ser superado por el gobierno con una fuerza de 1000 soldados, 15 carros blindados y varios lanzagranadas al mando del general Gustavo Castillo. El saldo oficial fue de 4 muertos y 78 heridos, aunque la revista francesa L'Express informó sobre 15 fallecidos. Número 11. Se afirma que el Batallón Olimpia intervino en el casco de Santo Tomás. En su libro La noche de Santo Tomás, el doctor Justo Igor de León Loyola, quien fue testigo presencial, escribió: «Hoy he visto choques sangrientos, enfrentamientos desiguales. Ambos están armados, pero ¿qué diferencia de armas? Pistolas calibre 22 contra rifles M1. Bazucas contra bombas Molotov. De un lado están elementos capacitados para el uso de armas. Son técnicos. En cambio, en el otro, apenas si saben usarlas». Mientras esto sucedía en la zona de la unidad Nonoalco-Tlatelolco, se producían choques entre estudiantes y granaderos, en los que estos usaron sus armas de fuego. La Vocacional 7 fue tomada por la fuerza gubernamental y los estudiantes que estaban en el área quedaron arrestados. Durante estos hechos, varios informes mencionaron la actuación de una unidad de élite llamada Batallón Olimpia, inicialmente creada para la seguridad de los Juegos Olímpicos. Número 12. La fatídica concentración fue organizada para el 2 de octubre de 1968. El 1 de octubre de 1968, el ejército se retiró de la UNAM y del Politécnico, y el Consejo Nacional de Huelga programó una concentración para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco. El objetivo de la concentración era hacer un balance sobre el estado de la lucha y anunciar próximas acciones. Según fuentes, se reunieron en la plaza unas 10,000 personas entre estudiantes, profesores y público en general que apoyaba el movimiento. La multitud miraba hacia el piso 3 del edificio Chihuahua, donde estaba instalada la tarima de oradores, casi todos miembros del Consejo Nacional de Huelga. Mientras un helicóptero de la policía y otro del ejército sobrevolaban la plaza, cerca de las 5:55 p.m., fueron disparadas unas bengalas verdes desde el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Número 13. La masacre comenzó aproximadamente a las 6:15 de la tarde del 2 de octubre del año 1968. Alrededor de las 6:15 p.m., otras 2 bengalas, una verde y otra roja,
fueron disparadas desde un helicóptero, mientras una fuerza de 5.000 soldados, apoyada por 200 tanquetas y camiones militares, rodearon la plaza. Sonaron los primeros disparos y gran parte de lo que sucedió después permaneció mal definido por más de 3 décadas, en medio del ocultamiento de los hechos por parte del gobierno y a pesar de los cientos de testimonios de los presentes. Solo fue a partir de comienzos del presente siglo, cuando la desclasificación de documentos oficiales estadounidenses y mexicanos permitió a los investigadores estudiar más objetivamente los hechos y establecer nuevas conclusiones. La cuestión de quién fue el primero en disparar permaneció sin esclarecer por años, y obviamente cada bando responsabilizó al otro. Número 14. La concentración se convirtió en un caos. El gobierno dijo que los primeros disparos salieron de los edificios de apartamentos circundantes, lo que provocó la respuesta del ejército. Los estudiantes dijeron que los primeros en disparar fueron los agentes del gobierno. La periodista Elena Poniatowska, autora del libro La noche de Tlatelolco, entrevistó a varios testigos y escribió: "Las llamaradas aparecieron repentinamente en el cielo, y todos levantaron la vista automáticamente. Se escucharon los primeros disparos, la multitud entró en pánico, comenzó a correr en todas direcciones". Desde la tarima, los oradores del Consejo Nacional de Huelga hacían llamados de que se mantuviera el orden, pero la concentración devino en un caos. Seguidamente, los integrantes del Batallón Olimpia recibieron la orden de avanzar para arrestar a los líderes del movimiento. Número 15. La escritora Oriana Fallaci fue herida y dada por muerta. Los miembros del Batallón Olimpia, vestidos de civil, llevaban guantes y pañuelos blancos como distintivo para diferenciarse de los manifestantes y para evitar ser afectados por el fuego amigo. El capitán Ernesto Morales Soto declaró después que la señal acordada para sellar los accesos e impedir las entradas y salidas a la plaza era una bengala. El asalto sobre la plaza dejó decenas de muertos y heridos, ya que la fuerza gubernamental disparó contra la multitud y los edificios cercanos, alcanzando por igual a manifestantes, transeúntes, niños, curiosos y periodistas, incluyendo a la italiana Oriana Fallaci. La futura famosa novelista fue herida y dada por muerta, salvándose porque un sacerdote observó que aún vivía en el hospital al que fue trasladada. Número 16. El Batallón Olimpia utilizó ametralladoras contra la concentración. Las evidencias de videos indican que por lo menos 2 compañías del Batallón Olimpia utilizaron los edificios cercanos como puntos de disparo y emplazaron una ametralladora en un apartamento del edificio Molino del Rey, propiedad de una cuñada del secretario de Gobernación del momento y futuro presidente de la República, Luis Echeverría. También se apostaron francotiradores oficiales en el techo de la iglesia de Santiago de Tlatelolco, y una segunda ametralladora fue colocada en el piso 19 de la Torre de Relaciones Exteriores, así como una cámara de video en el piso 17. Un video muestra a un grupo de 10 hombres con guantes blancos saliendo de la iglesia, siendo apuntados por soldados con sus armas. Uno de los enguantados muestra lo que parece ser una identificación, y los dejan continuar. Número 17. La masacre continuó toda la noche. La matanza continuó toda la noche del 2 de octubre con los soldados y policías peinando todos los edificios de la plaza y registrando apartamento por apartamento en busca de estudiantes escondidos. Al edificio Chihuahua y parte del vecindario les cortaron la electricidad y el servicio telefónico, mientras los caídos eran trasladados, primero en ambulancias y después amontonados en camiones militares, sin verificarse si estaban vivos o muertos. Algunas fuentes mencionan que incluso se produjeron traslados en camiones del aseo urbano, que partían con destino desconocido. En el edificio Chihuahua, los soldados alinearon a los estudiantes capturados frente a las paredes de los ascensores, los desnudaron y les propinaron una paliza. Cerca de 3.000 personas fueron recluidas en el convento cercano a la iglesia y estuvieron allí hasta el día siguiente, aunque la mayoría eran vecinos o transeúntes. Número 18. Los periódicos respaldaron la versión del gobierno. Algunos testigos señalan que en los días posteriores, agentes del gobierno disfrazados de empleados de servicios públicos inspeccionaron los apartamentos en busca de estudiantes escondidos. La explicación oficial del gobierno fue que provocadores armados del sector estudiantil, escondidos en los edificios, iniciaron el tiroteo y que las fuerzas de seguridad devolvieron el fuego en defensa propia, al considerarse objetivos de francotiradores. La versión gubernamental fue recogida por los periódicos, que difundieron el relato de que francotiradores estudiantiles habían atacado a las fuerzas del gobierno, y a estas no les había quedado más remedio que responder. Este plegamiento de los medios de comunicación a la versión del gobierno contribuyó decisivamente al oscurecimiento y no al esclarecimiento de los hechos. El 3 de octubre, los periódicos informaron de entre 20 y 28 muertos,
cientos de heridos y otros tantos arrestados. Número 19. El escritor mexicano José Revueltas estuvo en prisión en Lecumberri. El diario El Día tituló en su edición de la mañana del 3 de octubre, "Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco, causó sangriento zafarrancho". El escritor y activista político mexicano José Revueltas, perteneciente a una conocida familia de artistas e intelectuales y participante en las manifestaciones, fue acusado de ser el ideólogo del movimiento. Revueltas vivió durante varias semanas escondido en casas de amigos, hasta que fue capturado en noviembre de 1968 y condenado a 16 años de prisión en la cárcel de Lecumberri, aunque salió en libertad, bajo palabra 2 años después. Número 20. La reacción de los mexicanos después de la masacre. Aunque con el paso del tiempo el pueblo mexicano fue tomando más conciencia de la magnitud de la tragedia de Tlatelolco, privado de la información de lo ocurrido por su propio gobierno y por los medios de comunicación, su reacción en los días siguientes al 2 de octubre fue más bien de una indiferencia no exenta de cierta perplejidad. El 3 de octubre, la periodista y escritora Rosario Castellanos dio cuenta del estado de ánimo de la gente al señalar: ¿quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Número 21. Documentos liberados en 2001 permitieron confirmar que la masacre fue perpetrada por el Batallón Olimpia. Tuvieron que pasar 3 décadas para que en 1998, en el tercer aniversario de la masacre, el gobierno mexicano se aviniera a autorizar una investigación del Congreso sobre los hechos de Tlatelolco. Sin embargo, el gobierno del PRI, presidido entonces por Ernesto Zedillo, mantuvo su negativa a liberar los documentos oficiales relacionados con el evento. Incluso se dio como excusa que los archivos estaban desordenados o que no contenían nada de interés. En 2001 llegó a la presidencia Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, lo que puso fin a 70 años de gobiernos consecutivos del PRI. Fox ordenó la liberación de los documentos relacionados con los hechos, confirmándose la versión extraoficial de que la matanza fue obra del Batallón Olimpia. Número 22. Echeverría fue arrestado en 2006 como responsable de la masacre. En 2002, el presidente Fox nombró al abogado Ignacio Carrillo Prieto como fiscal especial para investigar los delitos cometidos en Tlatelolco y procesar a los responsables. En julio del año 2002, Echeverría se convirtió en el primer expresidente mexicano en ser citado a declarar en un proceso judicial y en 2006, ya con 84 años, fue arrestado por cargos de exterminio en masa. Sin embargo, 2 años antes, el PRI y el PAN habían aprobado una modificación del Código Penal con la que los mayores de 70 años, sujetos a procesos judiciales, se beneficiaban del arresto domiciliario. En 2009, Echeverría quedó en libertad con reservas de ley y cuando murió en julio del año 2022, a los 100 años de edad, todavía cursaba un proceso en su contra. Número 23. La CIA y otras agencias del gobierno estadounidense colaboraron con el gobierno mexicano. En 2003 fueron liberados documentos de organismos estadounidenses que permitieron conocer el papel desempeñado por Estados Unidos en relación con la masacre. Estos papeles de la CIA, el Pentágono, el FBI, el Departamento de Estado y la Casa Blanca fueron desclasificados en respuesta a solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Los documentos señalan que antes y durante la crisis, Estados Unidos envió a México armas, municiones, radios militares y equipos y materiales para control de disturbios, justificados por las preocupaciones del gobierno mexicano por la seguridad de los Juegos Olímpicos. Los papeles igualmente revelaron que la estación de la CIA en la capital mexicana entregó al gobierno de México informes de inteligencia casi diarios sobre el movimiento estudiantil. 6 días antes de la masacre, Echeverría dijo a la CIA: "La situación estará bajo control completo en breve". Número 24. El general Luis Gutiérrez Oropeza justificó la masacre en un libro de 1986. En 1986, en su libro Gustavo Díaz Ordaz, El hombre, el político, el gobernante, el jefe del Estado Mayor Presidencial en 1968, general Luis Gutiérrez Oropeza, justificó la matanza escribiendo: "Gustavo Díaz Ordaz no tuvo más alternativa que emplear la fuerza para contener la violencia en que nos querían envolver". Si la noche del 2 de octubre fue sangrienta, se debió a la premeditada agresión de que fue objeto el ejército mexicano por parte de los subversivos, cuya manifiesta intención era de que ese día hubiera muertos, hecho que les daría una bandera para justificar sus actos y dar el golpe final.
Lógicamente, la reacción del ejército no se hizo esperar y tuvo que hacer uso de las armas para repeler la agresión. Número 25. El 2 de octubre de 1968 fue un hito en la historia mexicana. Para varios intelectuales mexicanos, el movimiento estudiantil de 1968 marcó un hito en el proceso histórico de México. En su libro de 1993, La utopía desarmada, Jorge Castañeda escribió: en México no hay una explosión guerrillera como la hubo en otros países de América Latina, porque sí hubo un 68 que permitió una especie de desahogo de esas tensiones, de las pasiones. Se vacuna al país contra una verdadera lucha armada o contra una verdadera proliferación de guerrillas, como sucede en otras partes. Número 26. Los gobernantes mexicanos tradicionalmente han asumido la función pública como un patrimonio personal. En La guerrilla recurrente, libro de 1999, el activista social y escritor Carlos Montemayor cuestionó la tradición de los gobernantes mexicanos de confundir la función pública con una especie de patrimonio personal, que situó como uno de los principales motivos de la opacidad informativa sobre la masacre de Tlatelolco durante más de 3 décadas. Montemayor escribió: a lo largo de 30 años ha sido imposible descubrir los motivos irrazonables de la masacre de Tlatelolco, porque en nuestro sistema político se confunde la tarea del gobernante con una especie de privilegio privado que él puede ejercer en cualquier circunstancia y momento. Pero las tareas públicas y el poder no son patrimonio personal. No puede estar la memoria histórica, institucional de México a merced del capricho, buena disposición, valentía o generosidad privada. ¿Por qué aceptamos que las tareas de seguridad nacional permanezcan supeditadas a los intereses de los grupos de poder en turno? Deben estar clara institucionalmente delimitadas para servir al país. Es tiempo ya de que los secretos de Estado dejen de ser patrimonio personal y pasen a ser patrimonio de la nación. Número 27. La represión del movimiento del 68 fue tramada por un filósofo. Es sabido que la masacre de Tlatelolco se tramó desde las oficinas del poder público y durante varias décadas se creyó que los dramáticos hechos del 2 de octubre del año 1968 fueron consecuencia de la inflexible posición del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de su más cercano colaborador militar, el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, y del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Sin embargo, el exhaustivo examen al que ha sido sometida la matanza a lo largo de los últimos 20 años, después de la apertura de archivos de la época, ha permitido establecer que la responsabilidad alcanzó a otras figuras intelectuales y militares que se habían mantenido semiocultas en los recodos de la historia. Fue un filósofo mexicano, Emilio Uranga, quien urdió el plan represivo contra el movimiento del 68 para impulsar a su amigo Luis Echeverría hacia la cima del poder. Número 28. El filósofo Uranga construyó un relato favorable a la represión. En su libro de 2018, Los intelectuales y el poder, así se fraguó la matanza, el investigador y escritor mexicano Jacinto Rodríguez Munguía explica cómo los intereses de Echeverría, Uranga y Jesús Castañeda Gutiérrez, miembro del Estado Mayor Presidencial, coincidieron en la ejecución del plan represivo. Según Rodríguez Munguía, el papel del filósofo Uranga fue fundamental para la construcción de un relato legitimador de la represión a través de informaciones y artículos de prensa. El 21 de julio de 1968, el periódico La Prensa comenzó a publicar la columna El Granero Político, firmada con el seudónimo El Sembrador, cuyo autor verdadero era Uranga, según un análisis de estilo realizado por especialistas de la Universidad de Texas. La Prensa era entonces un diario de gran difusión, con una tirada diaria de 185,000 periódicos y al menos 4 lectores por ejemplar. El vínculo de Echeverría con la columna periodista quedó en evidencia en una carta que le envió su funcionario más leal, Mario Maya Palencia, en la que en agosto de 1938 este escribió: el proyecto de Granero Político fue hecho según sus instrucciones, en función del nuevo propósito. Número 29. Uranga se relacionó en Alemania con Martin Heidegger, ideólogo del régimen de Hitler. La columna eran breves ensayos escritos con base en datos provenientes de los órganos de inteligencia, incluyendo la Dirección Federal de Seguridad y de los archivos del despacho de Echeverría, informaciones que en manos de un hombre con el bagaje intelectual de Uranga se convertían en eficientes armas de propaganda política. Conocidos de Uranga como su mentor, el filósofo José Gauss, lo definían como un intelectual brillante y como uno de esos genios que surgían cada 100 años. A principios de los años 50 había viajado por Europa, radicándose en la Alemania de la posguerra, donde conoció a Martin
Tras regresar a México, Uranga se convirtió en asesor del gobierno de Adolfo López Mateos y fue cercano a Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y futuro presidente. Número 30. Echeverría tenía en Uranga un ideólogo discreto y eficiente. Cuando investigaba para escribir su libro, Rodríguez Munguía encontró un documento cuyo estilo induce a pensar que fue escrito por Uranga, que dice: por reacción de la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático. Bajo esta condición, una democracia como la mexicana puede obtener niveles de control popular equivalentes a los que lograría, por la violencia y el terror, una dictadura. Este texto es una pieza ideológica medular de la represión política del 68 mexicano. Según el escritor, la relación de Uranga con Echeverría no era tanto de sumisión o de subordinación como de complementación. El filósofo tenía muy claro su papel cuando dijo: lo que debe buscar el intelectual en lo político es el instrumento que ponga en práctica sus ideas. Por su parte, el secretario de Gobernación encontraba en Uranga un ideólogo eficaz y reservado, dispuesto a hacer su trabajo con la mayor discreción. Número 31. El comandante Jesús Castañeda Gutiérrez estuvo en Tlatelolco al mando de 200 guardias presidenciales. En el libro Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, Julio Scherer García y Carlos Monsiváis señalan que el 2 de octubre el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, apostó al menos a una decena de francotiradores en los edificios de la plaza, que dispararon contra la multitud. Sin embargo, poco se sabía del papel en la masacre del comandante Jesús Castañeda Gutiérrez, subalterno de Gutiérrez Oropeza. Las investigaciones de Rodríguez Munguía le permitieron concluir que Castañeda Gutiérrez estuvo en la plaza el 2 de octubre, al mando de 200 guardias del Estado Mayor Presidencial. En 1970, ya con Echeverría presidente, Castañeda Gutiérrez fue ascendido a jefe del Estado Mayor Presidencial. La represión y el sofocamiento del movimiento estudiantil sería un ensayo de la persecución sistemática contra la oposición que caracterizó el sexenio de Echeverría. Han pasado casi 55 años desde la masacre de Tlatelolco y el fatídico 2 de octubre de 1968 sigue siendo recordado por muchos mexicanos como una de las fechas más terribles en la historia del país. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes de la masacre de Tlatelolco y quién fue el verdadero culpable: Díaz Ordaz, Echeverría o la CIA. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.